Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Adriana Migliavaca. Aquí estamos para grabar una presentación de la unidad 3 de la asignatura Teorías de la Educación 1, correspondiente a esta cursada 2020 que viene siendo tan especial. Vamos a seguir el esquema de un PowerPoint. Bien, entonces el título de la unidad 3 es Orden y conflicto en el campo pedagógico moderno, los sistemas de instrucción pública y la formación de trabajadores. Lo que nos proponemos en esta unidad es el análisis de la cuestión educacional en tres corrientes del siglo XIX. En primer lugar, el socialismo utópico. Aquí vamos a tomar algunos aportes de Robert Owen. En segundo lugar, el marxismo. Vamos a trabajar con la perspectiva de Karl Marx y Friedrich Engels. En tercer lugar, el positivismo. Vamos a recuperar algunos aportes muy generales de Auguste Comte y vamos a trabajar especialmente con la perspectiva de Emile Durkheim. Bien, las expresiones del positivismo y del marxismo constituidos en paradigmas habilitan un camino fundamental para reflexionar sobre la reproducción y la transformación cultural como cuestión central en el análisis del campo educacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de paradigmas, estamos pensando en marcos teóricos metodológicos que se emplean para la generación de conocimiento, ¿sí? Y en este caso, pensamos particularmente cómo es abordada esa generación del conocimiento en el campo de las ciencias sociales. El positivismo y el marxismo analizan y explican al proceso histórico desde premisas bien diferentes. En el caso del positivismo, desde una mirada evolucionista, se está pensando que el estadio capitalista es aquel que alcanzó la madurez y la civilización. Desde esta perspectiva, el orden va a ser planteado como una condición necesaria para garantizar el progreso. De allí el lema orden y progreso. En el caso del marxismo, en cambio, se problematizan las relaciones de dominación que dieron sustento a diferentes modos de producción que se impusieron como dominantes en distintos momentos de la historia. Entonces, desde esta mirada, el conflicto y la lucha de clases son el motor del progreso. Vemos aquí que ambas perspectivas recuperan esta idea de progreso, es decir, tienen una perspectiva de progreso, pero precisamente lo interesante aquí es ver que el progreso adquiere distintos significados en una y en otra. Los textos que ustedes tienen que tomar como referencia para el desarrollo de los contenidos de esta clase en particular es del libro elaborado de manera conjunta por los docentes de la asignatura, el capítulo 3, escrito por Marcelo Hernández. El título de ese capítulo es Trabajo y formación entre las demandas del sistema productivo y la humanización del trabajador. Lo interesante de ese capítulo es que aborda de manera integral la unidad 3, entonces lo van a usar para esta clase, pero también lo van a tener que usar para clases próximas de esta misma unidad. Y la fuente que vamos a utilizar para trabajar los contenidos de esta clase es la de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. Va a acompañar esta clase una guía de trabajo sobre esa fuente que realmente es muy importante trabajarla y analizarla en profundidad. Bien, entonces aquí nos encontramos con el modelo de análisis, ¿sí? Nuevamente, de las teorías. Y tomamos el primer plano de análisis, el de las condiciones de producción de las teorías educacionales, en este caso del siglo XIX. Y tenemos que marcar tres procesos históricos que son muy importantes para poder entender en profundidad el planteo de las teorías. El primero es el desarrollo del capitalismo en Europa Occidental, de la manufactura a la gran industria. El segundo, las revoluciones burguesas y la lucha por la expansión, consolidación del Estado Nacional moderno. El tercero, la organización colectiva de los trabajadores y el desarrollo de una tendencia socialista. Vamos a plantear algunas cuestiones muy generales sobre estos procesos, luego
las vamos a retomar y profundizar en nuestro encuentro que tengamos a través del Zoom, ¿sí? Bien, entonces, nosotros, con respecto al primer proceso, el desarrollo del capitalismo en Europa Occidental, de la manufactura a la gran industria, ya en introducción a la problemática educacional, habíamos visto que el desarrollo de la manufactura se sustentó sobre la base de un proceso histórico en el que el trabajador fue expropiado de los medios de producción, de tal forma que para poder acceder a sus medios de vida, este trabajador se vio obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Entonces, la manufactura se configuró como un sistema en el cual un capitalista, propietario de los medios de producción, reunía una cantidad relativamente grande de obreros que trabajaban al mismo tiempo, en el mismo lugar y bajo su mando. Allí cada obrero ejecutaba una operación parcial de acuerdo con un esquema de división técnica del trabajo. De modo que para terminar el producto era necesario que pasara en forma sucesiva por las manos de los trabajadores que se ocupaban de las distintas etapas del proceso de producción. También vimos que con el desarrollo de la revolución industrial tomó impulso la incorporación de la máquina. Un ejemplo elocuente es el de la máquina de vapor en la industria textil. Vimos que la incorporación de las máquinas empieza a marcar un proceso por el cual los medios de producción dejaban de ser, como señalaba Marx, herramientas en manos de un hombre para pasar a ser herramientas mecánicas engranadas en un mismo mecanismo. De esta forma, crecía la acumulación de los capitalistas y al mismo tiempo disminuía el control que el trabajador ejercía sobre su trabajo. Con respecto al segundo proceso, las revoluciones burguesas y la lucha por la expansión y consolidación del Estado Nacional moderno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en la primera mitad del siglo XIX se producen tres oleadas revolucionarias, que son levantamientos políticos que, inspirados en la Revolución Francesa, pugnan por la abolición del absolutismo, es decir, de las monarquías absolutas. Aquí tenemos que recordar que en Francia, ¿sí?, la monarquía absoluta se había restaurado luego de la derrota de Napoleón Bonaparte. Levantamientos de este tipo se producen hacia 1820, hacia 1830 y hacia 1848 en distintos puntos de Europa. Y este proceso se entrama con el segundo proceso, ¿no? La organización colectiva de los trabajadores y el desarrollo de una tendencia socialista. Porque si la burguesía tenía sus motivos para rebelarse contra la monarquía absoluta, los trabajadores también tenían sus motivos para rebelarse, ¿sí? Entonces, son oleadas de revoluciones en donde participa la clase trabajadora organizada. Y en ese proceso empieza a tomar impulso el desarrollo de una tendencia socialista, que se caracteriza por expresar los intereses particulares del trabajador pobre y de los obreros industriales, allí donde se había desarrollado la gran industria. Hacia 1830, la clase trabajadora se va a ir perfilando, primero en Inglaterra y luego en Francia, como una fuerza independiente, con programa propio. Es el momento en que aparecen los primeros sindicatos, las primeras organizaciones cooperativistas y los movimientos políticos que representan a los intereses de esta clase como tal, con independencia de los de la burguesía. Un ejemplo es el del movimiento cartista, que es el primer movimiento obrero nacional y que alcanza su apogeo en Inglaterra entre 1838 y 1842. Es en las revoluciones de 1848 cuando se pone socialmente de manifiesto que los trabajadores tenían demandas específicas, diferentes de las de los burgueses. Los burgueses estaban afectados por el sufragio restringido,
pedían una reforma del sistema electoral y parlamentario, con el objeto de ampliar su participación en el gobierno. Los trabajadores, en cambio, pedían soluciones para la desocupación, el hambre y la miseria que sufrían ellos y sus familias. Esta fue la primera revolución en que los socialistas y los comunistas tomaron un papel muy activo desde el comienzo, si bien no fueron sus ideas las que triunfaron, ya que estas revoluciones no dejaron de tener un carácter burgués, es decir, no lograron trascender los parámetros de las reformas que respondían por los intereses de la burguesía. En este proceso de desarrollo de la gran industria, el capital demanda la formación de sujetos capaces para asegurar la producción de bienes, es decir, sujetos que tienen que aprender a manipular esas máquinas, pero que también tienen que incorporar las pautas disciplinarias del trabajo en la fábrica. En este contexto, como dice Marcelo Hernández, la tríada niño, escuela, familia incorpora la fábrica. Y la relación entre trabajo y formación se constituye en un problema del campo pedagógico. Nosotros vamos a focalizar particularmente en la discusión que se plantea entre el marxismo, que esboza su crítica hacia la educación unilateral burguesa, unilateral en un sentido de educación parcelada, y es un concepto que ya vamos a profundizar, se va a profundizar en próximas clases, y el positivismo, que vela por un sistema educativo que sintonice con esta sociedad burguesa. Entonces aquí tenemos el desarrollo de la tendencia socialista y en ese marco tenemos que ver cuáles son los aportes de dos experiencias socialistas, por un lado los del socialismo utópico y por el lado los del marxismo. Ambas perspectivas alumbran dos problemáticas, dos cuestiones comunes, ¿sí? Tienen continuidades, pero aún dentro de esas continuidades también tienen discontinuidades, discusiones, rupturas. Entonces, ambas alumbran la problemática del antagonismo social inherente al capitalismo, ven que es inherente al desarrollo del capitalismo industrial, y en ese contexto están pensando en una necesidad de cambio social, entonces también edifican toda una perspectiva de cambio social. Sin embargo, lo que vamos a ver es que difieren en la concepción de cambio y en la forma de arribar a ese cambio. Y es a la luz de esas controversias entre las diversas expresiones de la tendencia socialista que se va a ir demarcando una diferenciación entre las estrategias reformistas y las estrategias revolucionarias. Entonces aquí tenemos el socialismo utópico, vamos a decir algunas cuestiones generales de la experiencia de Robert Owen. Robert Owen fue un empresario que desarrolló e impulsó experiencias comunitarias y cooperativas. Se desempeñó como director de una fábrica de algodón en New Lanark, en Escocia. Él pensaba que el progreso industrial debía ser el motor de un nuevo orden moral, donde el principio de cooperación reemplazara al de competitividad. Recuperaba de la filosofía de la Ilustración los principios que se relacionaban con la confianza en la razón como motor del progreso y en la capacidad transformadora del hombre. Pero para que eso fuera posible, era necesario transformar el carácter humano, ¿no? Esto es bien interesante. Había que transformar el carácter del hombre. Recuperamos aquí algunas cuestiones que marca un autor que se llama Alfredo Cepeda, que analiza la obra de Owen. Él allí plantea que la perspectiva de Owen tenía dos principios inspiradores. Por un lado, los caracteres de los hombres son el producto de las circunstancias exteriores. Esto es bien interesante, hay que transformar el carácter del hombre, pero el carácter del hombre es consecuencia de las circunstancias en las que vive.
Por otro lado, entonces, como consecuencia, planteaba Owen, habrá que modificar esas circunstancias exteriores para modificar los caracteres de los hombres y transformar el sistema irracional existente en la sociedad, que está basado en la explotación y la miseria, en un sistema racional, de acuerdo con los principios de justicia inmanentes en el hombre. Acá está haciendo un planteo de justicia. Bien, entonces en New Lanark, Owen se propuso mejorar las condiciones de los trabajadores y conseguir al mismo tiempo un aumento de la productividad. El planteo era que si mejoraban las condiciones de vivienda, salud y educación de los obreros, se acrecentaría la productividad. Su premisa era que la productividad del trabajo se acrecentaba con el mejoramiento de las condiciones de existencia de los obreros. Para eso era necesario mantener una política de altos salarios, alimentación sana y abundante y una buena higiene doméstica, a fin de lograr del obrero el máximo de fuerza de trabajo. Entonces, en concreto, por ejemplo, había que reducir la jornada laboral, ¿no? Y a él se le debe la sanción de una ley que reduce la jornada laboral de 11 horas 45 minutos a 10 horas y media. Había que prohibir el trabajo a los menores de 10 años. Había que suprimir el sistema represivo de multas y penalizaciones que imperaban las fábricas y sustituirlo por estímulos positivos. Una cuestión bien interesante es que en este planteo acerca de la necesidad de transformar el carácter del hombre, él se animó a pensar un proyecto educativo. Entonces allí mismo, en New Lanark, crea una institución para la formación del carácter, donde por ejemplo las reglas eran no castigar jamás y bajo ningún pretexto a los niños, tratarlos amablemente y hablarles con voz suave, no fastidiarlos con libros, sino despertar su curiosidad por los objetos que los rodean mediante conversaciones, instruirlos divirtiéndolos. Bien, entonces ahora vamos a focalizar en cuáles son las críticas de Marx y Engels al socialismo utópico. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la calificación de utópico fue asignada por los propios Marx y Engels, como una forma de diferenciarlo del socialismo científico. El socialismo científico era el que se derivaba de los planteos del materialismo histórico. Dentro de este tipo de socialismo también tenemos que tener en cuenta que Marx y Engels incluían autores como Saint-Simon y Fourier, ambos franceses. También a Owen, por supuesto, ¿no? También criticaban otro tipo de socialismos. Vamos a ver qué señalan respecto de este socialismo en el manifiesto comunista. Vamos a tomar dos fragmentos que son bien representativos. Ellos dicen, los inventores de estos sistemas, por cierto, se dan cuenta del antagonismo de las clases, así como de la acción de los elementos destructores dentro de la misma sociedad dominante, pero no advierten del lado del proletariado ninguna iniciativa histórica, ningún movimiento político propio. En lugar de la acción social tienen que poner la acción de su propio ingenio. En lugar de las condiciones históricas de la emancipación, condiciones fantásticas. En lugar de la organización gradual del proletariado en clase, una organización de la sociedad inventada por ellos. La futura historia del mundo se reduce para ellos a la propaganda y ejecución práctica de sus planes iniciales. Entonces vamos a tratar de desmenuzar un poquito estas ideas. Entonces, en primer lugar, les reconocían a estos socialistas utópicos que problematizaban el antagonismo de clases, ¿no? Y en ese contexto problematizaban también la deshumanización de la clase trabajadora. Sin embargo, les criticaban. No advierten del lado del proletariado ninguna iniciativa histórica, ningún movimiento político propio. Es decir, que la vía del cambio estaba dada no por la lucha de clases, como postulaban Marx y Engels, sino por el desarrollo de propuestas y proyectos que, derivados de su propio ingenio, es decir, de su propia cabeza,
reunieran la virtud de persuadir a la dirigencia política acerca de la necesidad de una reforma social. Entonces, Marx y Engels veían que en este esquema predominaba una vía conciliadora de resolución del conflicto, donde subyacía la creencia en la posibilidad de conciliación de los intereses de las clases. Pero si bien eran muy críticos con estos autores, Marx y Engels, no se trataba de condenarlos a los socialistas utópicos. Su planteo no iba por el lado de condenarlos, sí de criticarlos, ¿no? Porque Marx y Engels entendían muy bien que estos autores estaban también atravesados por sus propias condiciones históricas de producción intelectual. Hay que pensar acá que estos planteos hicieron su aparición en un periodo inicial y rudimentario de la lucha entre el proletariado y la burguesía. Y así lo planteaban Marx y Engels. Bien, vamos a ver entonces qué viene a plantear el marxismo, que marca un cambio radical en la interpretación del proceso histórico. Y vamos a tomar acá tres cuestiones que son centrales para entender este cambio radical. En primer lugar, la crítica de la filosofía idealista y el desarrollo de una concepción materialista. Esta concepción materialista se asienta en la crítica que un grupo de jóvenes hegelianos de izquierda, al que pertenecía el propio Marx, le realizan a la filosofía idealista de Hegel, a quien reconocían como su maestro. Uno de esos jóvenes, Ludwig Feuerbach, había planteado en la esencia del cristianismo, escrita por 1841, que el fundamento de toda teoría social tenía que ser el estudio del pueblo y sus necesidades, puesto que los individuos y las mentes no eran más que productos de su entorno. Entonces, la conciencia de una persona era vista como el resultado de la interacción de sus órganos sensoriales y el mundo externo, el mundo exterior. Estas reflexiones llevaron a Feuerbach a afirmar que no era Dios quien había creado el hombre, sino que era el hombre quien había creado a Dios. Y Marx emplea esta idea, toma esta idea y la desarrolla en un trabajo que se llama Introducción a la crítica del derecho del Estado de Hegel y que comienza a escribir a fines de 1843. Y allí Marx elabora una primera formulación de su concepción materialista de la historia. Define al hombre como un ser social y al proletariado como el sujeto de la revolución. Allí plantea la necesidad de una revolución radical, que a diferencia de la revolución burguesa, condujera a la disolución de las clases sociales y a la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. Esta era la revolución a partir de la cual el proletariado podría recuperar su ser genérico, su propia humanidad, que le había sido expropiada en el modo de producción capitalista. A ver, ¿cuál es el planteo del materialismo? Vamos a ir por partes, ¿no? ¿Por qué esta mirada es materialista? En primer lugar, que el estudio del hombre como ser social requiere poner la mirada en las relaciones sociales de producción, ¿sí? Entonces, en este marco, el concepto de modo de producción permite estudiar el modo en que los seres humanos de una sociedad se organizan en un momento histórico determinado para obtener los medios de subsistencia, es decir, aquello que necesitan para reproducir su propia vida. La pregunta por el modo en que una sociedad organiza el acceso a los bienes materiales implica tener en cuenta distintas variables. Estas son quienes trabajan, es decir, quienes producen, quiénes son los dueños de los medios de producción, quiénes se apropian de la riqueza generada en el proceso de producción, qué tipo de relaciones se establecen entre las clases sociales. Estas preguntas permiten capturar la crítica de Marx a la concepción idealista de la realidad que subyace en la filosofía hegeliana. Por ejemplo, una filosofía que conceptualizaba al movimiento de la sociedad como un proceso determinado por el desenvolvimiento de las ideas. Para Hegel, la sociedad no era más que una forma de manifestarse de la idea en su despliegue, en su devenir.
Por ejemplo, el Estado moderno era concebido como una idea encarnada, realizada. Entonces el marxismo invierte este esquema y va a plantear que el Estado moderno no puede ser pensado como la encarnación de una idea, sino que el Estado moderno tiene que ser analizado como un orden institucional producto de un proceso histórico de lucha de clases en el que la burguesía logró imponerse a la nobleza. La burguesía logró imponerse a la nobleza y en un proceso en el cual también va desplazando, va dejando un costado a los intereses de la clase trabajadora. Desde este planteo, el marxismo va a contraponer al planteo hegeliano que las relaciones jurídicas, es decir, va a plantear que las relaciones jurídicas, como las formas de Estado, porque el Estado es visto como una relación jurídica, no puede comprenderse por la llamada evolución del espíritu humano, como planteaba Hegel, sino que estas relaciones deben ser explicadas a partir de las condiciones materiales de existencia. Entonces, aquí es cuando invierte el esquema, invierte ese esquema idealista que traía la filosofía hegeliana, pero conserva, o sea, lo invierte un esquema idealista para plantear un esquema materialista, pero en esa operación conserva a la concepción de dialéctica de la realidad que aporta la filosofía hegeliana. Acá tenemos la recuperación de la concepción dialéctica de la realidad. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, la dialéctica en realidad es la estructura misma de la realidad. La realidad es dialéctica, pero al mismo tiempo la dialéctica es un método para conocer a la realidad, justamente porque es una característica de la realidad, es lo que estructura la realidad. Entonces, la realidad es vista como una totalidad que está integrada, una totalidad relacional, compleja, que está integrada por oposiciones, por contrastes, por tensiones entre opuestos que entran en contradicción, pero que también se penetran recíprocamente, que se articulan en un todo. Por eso decimos, todo lo que hay en ella es relacional. Nada de lo que sucede tiene sentido si no es en el marco de una trama de concatenaciones. Y desde esta mirada, las contradicciones o antagonismos son el motor del cambio de la realidad, que es conceptualizada como un constante devenir, no acabado, y por eso mismo sujeto a cambio. Entonces, ¿qué significa esto? Que ningún fenómeno, ninguna situación tiene identidad por sí misma, es decir, como un ente aislado y autónomo disociado de una trama de concatenaciones, que cualquier fenómeno para ser estudiado, para ser comprendido, ¿sí? Para ser pensado, tiene que ser analizado en el marco de las relaciones que tiene con otros fenómenos que son distintos, que se le oponen, pero que en esa trama de relaciones van formando una articulación, una totalidad. A ver, vamos a poner un ejemplo para ver si logramos aclarar un poco esta idea que es bastante compleja. Un ejemplo que es muy claro es el trabajo, el análisis que hace Engels en este trabajo que ustedes tienen que leer del socialismo utópico al socialismo científico. Engels ahí demuestra, porque él emplea en ese análisis el método dialéctico, él demuestra que el socialismo científico no puede ser comprendido si no es en el marco de las discusiones que mantuvo con otras filosofías previas, ¿no? Que hereda la filosofía de la Ilustración, el idealismo de Hegel, el socialismo utópico. Entonces, el socialismo científico es posible porque existieron
estos planteos filosóficos previos. Pero lo interesante de ver aquí es que el socialismo científico es en la medida en que se opone, discute, ¿sí?, con esas corrientes, al mismo tiempo que recupera legados que reconoce en esas corrientes. Y es allí que, en ese proceso es que forma una unidad distinta, ¿eh? Una unidad distinta. Entonces, por eso el socialismo científico es la emergencia, ¿sí?, de un proceso de pensamiento que tiene que ser analizado en una trama de concatenación. Espero haber sido clara. Si no es así, yo les pido por favor que apunten todas sus dudas y que las tengan en cuenta para que las conversemos en la clase que vamos a tener por el Zoom. Entonces, claro, al recuperar esta concepción dialéctica de la realidad, Marx está tomando el costado más radical del planteo hegeliano, que se vincula con la posibilidad de pensar a la realidad como algo provisional, algo que puede cambiar. Decíamos, es un constante devenir, no acabado, y por eso mismo sujeto a cambios. Vamos a tomar este fragmento, que es un fragmento del Capital, que lo extrajimos de un trabajo de Zeitlin, donde él cita este fragmento del Capital. Fíjense lo que dice acá Marx. Mi método dialéctico no solo es diferente del hegeliano, sino que está en directa oposición a él. Para Hegel, el proceso vital del cerebro humano, esto es, el proceso de pensamiento, que con el nombre de la idea él llega a transformar incluso en un sujeto independiente, es el demiurgo del mundo real. Y este último no es sino la forma exterior, fenoménica de la idea. Entonces, fíjense, el proceso de pensamiento, la idea, es el demiurgo del mundo real, el creador del mundo real. Y el mundo real no es otra cosa que una expresión de la idea, ¿no?, una proyección de la idea. Para mí, por el contrario, el mundo ideal no es más que el mundo material reflejado por la mente humana y traducido a formas de pensamiento. Ven cómo invierte el esquema. Entonces, el mundo ideal es, en realidad, una expresión, ¿sí?, de lo que sucede en el mundo material. Para capturar el mundo ideal no lo podemos hacer si no nos preguntamos por lo que sucede en el mundo material. Bien, vamos a señalar una tercera cuestión, ¿no?, que hace también a este cambio radical en la interpretación de la historia. El problema de la explotación, alienación del proletariado y la necesidad de una praxis política al servicio de una transformación radical de las relaciones sociales capitalistas. Bien, con el desarrollo, nosotros habíamos visto que con el desarrollo de la gran industria, el trabajador quedaba reducido a una condición, dice Marx, de animal laboral, ¿no? Queda despojado de su condición de hombre. Entonces, aquí hablamos de explotación y alienación porque se ponen en juego dos procesos íntimamente conectados. Por un lado, la expropiación del valor generada por la fuerza de trabajo, ¿no?, y ese valor, o sea, la expropiación de ese valor que genera la fuerza de trabajo. Y nosotros ya habíamos visto que ese valor que se expropia es la plusvalía. Y por el otro, la separación del trabajador de sus cualidades humanas potenciales, ¿sí? Esto es, de su posibilidad de poner en juego su potencial intelectual creativo en el proceso de trabajo. Entonces, aquí la alienación, ya el marxismo la pasa a conceptualizar como un fenómeno social histórico, ¿no? Y la posibilidad de pensar a la alienación como un fenómeno social e histórico habría algunos desafíos para la filosofía. Desde la perspectiva de Marx, la filosofía tenía que comprender el mundo, pero también debía comprometerse con su transformación. Tenía que comprometerse con su transformación. No era solo comprender el mundo. Entonces hay un trabajo que es bastante conocido, que se titula
tesis sobre Feuerbach que Marx escribió en 1845, donde, fíjense que acá está tomando a este joven hegeliano, del cual recupera su planteo materialista, ¿no? Pero acá también lo somete a crítica. Entonces, él acá cuestiona la escisión entre teoría y práctica que atravesaba la filosofía, ¿no? La separación, la escisión entre teoría y práctica. Y argumentaba que el materialismo de Feuerbach quedaba preso de ese dualismo, de esa escisión, de esa separación entre teoría y práctica. Se volvía contemplativo, decía. Entonces, aquí Marx le criticaba que no comprendía la importancia de la acción revolucionaria, práctico-crítica, así lo mencionaba. Y agregaba, el problema de si al pensamiento humano puede atribuírsele una verdad objetiva no es una cuestión teórica, sino una cuestión práctica. Es decir, no es solo una cuestión teórica, es una cuestión práctica. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Y la remataba con esta frase. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto Marx como Engels no se dedican a la filosofía solamente para comprender el mundo. Se toma muy en serio la necesidad de comprender el mundo y desarrollar en ese contexto una teoría que dé bases científicas para entender el mundo. Pero es en el marco de un compromiso con la transformación de la realidad, ¿no? Y allí los vemos, por ejemplo, redactando el manifiesto comunista a pedido de la Liga Comunista, que era partido político, los vemos participando en la organización de la Internacional de los Trabajadores, lo vemos a Marx escribiendo textos para que los trabajadores puedan comprender las consecuencias del desarrollo del capitalismo industrial, ¿no? Entonces, aquí está esta idea de la filosofía como praxis, que la vamos a retomar también más adelante y que hace a la peculiaridad, ¿no?, de este cambio radical en la interpretación del proceso histórico que marca el marxismo. Bien, vamos a cerrar esta clase planteando algunas preguntas muy generales que nosotros pensamos que el marxismo aporta para pensar lo educacional. Las dejamos abiertas, estas preguntas pueden ser desarrolladas o, bueno, pensadas cuando lean el texto de Malacorda, Marx y la pedagogía moderna, que se va a trabajar en una próxima clase. Y por eso dejamos abiertas las preguntas para una próxima clase. Entonces, estas son, ¿qué tipo de sujeto forma la fábrica capitalista? ¿Qué papel juega la educación escolarizada en la sociedad capitalista? Y en este marco, ¿qué se le puede disputar al Estado burgués en el proceso de lucha de clases? ¿Qué se puede pensar que el Estado burgués puede brindar en términos de educación escolarizada? Y la última, ¿qué características debería tener la educación de un nuevo sistema de relaciones sociales estructurado sobre la base de la superación del antagonismo entre burguesía y proletariado? Es decir, estructurado sobre la base de la disolución de la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, dejamos acá, les mando un saludo afectuoso y retomamos todas las preguntas y dudas que hayan surgido en esta presentación en nuestro encuentro por Zoom.